¿Cuánta verdad soportan las dictaduras y cuánta mentira las democracias? Esa es la cuestión y a ella se dedica este libro. Pepe Reig Cruañes ha sido profesor de documentación informativa y periodismo especializado en universidades de Castilla-La Mancha, así como documentalista en el Consell Assessor de Radio Televisión Española en la Comunitat Valenciana. Él se doctoró en Historia por la Universidad de Alacant con una tesis sobre opinión pública y comunicación política en la transición democrática, lo que ya demuestra que desde sus orígenes su gran preocupación ha sido tener una opinión pública formada democráticamente. Ha sido colaborador en diferentes periódicos, revistas, medios de comunicación, tanto impresos como digitales y audiovisuales. Es autor o coautor de más de 15 libros. Se ha prodigado en conferencias, debates, ponencias y junto a sus numerosos libros, artículos y otros textos y publicaciones de investigación en su especialidad y también como periodista, en particular sus colaboraciones en el terreno del pensamiento político, que son muy notables, la escritura de relatos ha sido también una actividad privada paralela, casi secreta, hasta la obtención de 2 premios literarios y sobre todo hasta la edición del libro de relatos Conmigo no cuentes, unos relatos que son verdaderas píldoras llenas de humor e ironía, con profundas reflexiones sobre el ser humano, con una detallada observación del comportamiento social, relatos que además no dejan indiferente. Pero de Pepe hemos de destacar su lucidez intelectual, su minuciosa observación social, su inteligencia emocional y su gran compromiso político de activismo por la conquista de una democracia cada vez más plena. Habéis ido hablando, he ido anotando, digamos, primero anotaciones y al final ya son todo preguntas y cosas que me gustaría decir. Pero bueno, antes hay que darle la palabra al culpable para que se defienda, porque todavía en este país existe el derecho de defensa, no es en el futuro, pero todavía existe. Así que Pepe, adelante. En lugar de eso que me planteas, si soy culpable, voy a ver si me disculpo. Con eso de la punta. Bueno, yo creo, voy a intentar ser muy breve, porque ya veis la dificultad que tengo para hablar. Se me llega a hacer tan difícil que a veces paro en seco. A ver, yo creo que no estamos en la época de la posverdad, porque no hubo una época de la verdad. Lo que ocurre ahora es que las mentiras, con intención, con utilidad, nos han invadido tanto que la gente ha normalizado la convivencia con una dosis de mentira elevada. De tal manera que para la mayor parte de la gente la verdad ha dejado de ser importante, o por lo menos no tan importante como lo que la gente cree o lo que la gente siente. Habréis observado que es cada vez más frecuente oír una frase del habla popular que para mí es un síntoma de esta confusión. Mucha gente, en lugar de decirte yo creo que esto es así, te dicen yo siento que esto es así. Esto creo que es un síntoma de que hemos virado hacia un concepto emocional del mundo que supera o se sobrepone a un concepto pretendidamente racional, en el cual tú formas tu opinión
después de observar. Y una vez observados los hechos, conformas una opinión e intentas que sea aceptado por los demás. No, ahora yo siento que esto es así, o quizá que debería ser así, y lo digo. Y si además los demás no lo aprueban, me da igual, porque no hay una función dialógica. No pretendo dialogar. Bien, eso es lo que yo creo que nos pasa. Yo he escrito un ensayo corto en el que luego, cuando me puse a hacer los agradecimientos, me sentí un poco incómodo conmigo mismo, porque me daba cuenta de que los agradecimientos podían ser más largos que el ensayo. Voy a referiros un poco esto. Empezaré primero diciendo que este libro, este contenido, tiene un origen remoto y un origen próximo. El remoto tiene que ver con algo que os ha contado Fernando, con mi biografía. Yo empecé a trabajar como documentalista en el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española. Ahí estuve bastantes años y luego pasé a ser profesor de documentación. Es decir, yo había empezado trabajando con la documentación. El documentalista de medios no es solo el que hace documental, puede hacer lo que quiera. Es el que se ocupa de documentar la información, de asegurar las certezas documentales y fácticas de la información. Me he pasado la vida enseñando en la universidad cómo la documentación puede ayudar a un periodismo riguroso que cumpla bien su función en la democracia. ¿Cuál es esta? La función del periodismo es seleccionar, organizar y presentar los hechos sobre los cuales la gente tiene que opinar en una democracia. En los demás regímenes esto no importa, porque no se espera que la gente opine, o no se espera que sus opiniones tengan trascendencia. Pero en la democracia sí, necesitamos ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar y de juzgar sobre aquello que nos afecta a todos. Y ese material cognitivo te lo da el periodismo. Por tanto, me he pasado la vida enseñando cómo hacer seguro el discurso informativo. Y eso me ha llevado al final a una especie de obsesión fáctica, obsesión por la verificación, verificar lo que me llega antes de darlo y también verificar lo que ya otros han dado. La verificación es el expediente imprescindible para que el periodismo haga su función. Porque si no, en lugar de dar hechos, dará hechos alternativos, que ya sabemos qué efectos producen. Bien, este ensayo debe agradecer a varias personas su aporte. Primero, tengo que mencionar a mi hija Marta Retz, porque ella le dio una lectura sosegada al primerísimo borrador. Señaló carencias e indicó caminos para completar y mejorar. Se pasó luego varias tardes trabajando conmigo y eso, lo confieso, Marta, le dio el impulso necesario para convertirse en libro.
hasta ese momento solo era un ejercicio documental más. Después de Marta intervino también mi amada, la compañera de mi vida, Pepa González, que es la mujer que sabe los nombres de las cosas. Y ya le viene cogiendo la costumbre de titular mis libros, porque ella sabe cómo se llama antes que yo. Luego, el segundo manuscrito lo mandé a una serie de personas en las que confío: Ana Noguera, Fernando Suárez, Luis García Trapiel, María Lozano, Justo Serna y Enrique Herrera. Y todos, tú vas a ver por qué, hicieron observaciones importantes que tuve muy en cuenta, porque sabía que tenían razón. Todos son sabios, pero además era evidente que acertaban. Luego, tengo que incluir en este capítulo de agradecimiento a mi equipo de lanzamiento, mi equipo de promoción, encabezado por mi hermano Pérez Rech, un organizador que os recomiendo. Mi querida Lucía Bebiá, Lucy, y Pilar Cuenca. 3 personas que creyeron que había que hacer algo con esto y lo creyeron más firmemente que yo. Y se pusieron a comerle el tarro a la gente para que presentara mi libro y me favoreciera. Con ese equipo no puedo perder. Me puedo estrellar por exceso de velocidad, pero perder no puedo. De manera que yo solo hice el trabajo de escribir lo que llevaba tiempo pensando, pero todas estas personas que he mencionado convirtieron eso en un libro que quizá os interese y quizá os sirva de algo. Yo quería añadir, si tenemos tiempo, como ya no puedo casi hablar, yo escribí unas líneas para que mi Pepa os las lea. ¿Puede ser esto? Pues, ¿estamos bien? Omnipresentes. Las alarmas sobre el riesgo de normalizar la posverdad están por todas partes. La amenaza de la ola ultraderechista asoma las primeras páginas de los diarios. Todo estaba a la vista. Lo que veníamos necesitando era que se trazara la línea de puntos que conecta esos peligros: la indiferencia hacia la verdad, el pseudoperiodismo de las fake news y el ataque del populismo autoritario contra las democracias. Necesitábamos analizar esos 3 universos en su interacción para entender que la amenaza es sistémica y nos incumbe a todos. Sin una ciudadanía avisada y despierta, no tenemos salvación. Aunque la verdad no esté de moda, sigue siendo clave responder a la pregunta: ¿cuánta verdad soportan las dictaduras? ¿Y cuánta mentira las democracias? Esa es la cuestión y a ella se dedica este libro. Posverdad. Acabo de leer en El Salto, un digital intachablemente de izquierda, una larguísima entrevista con una joven promesa de la filosofía posmoderna. Ella se proclama posfundacional, porque cuestiona tanto los presupuestos de la modernidad como los propios fundamentos de la filosofía. Empezando en la deconstrucción de Jacques Derrida y añadiendo suficiente anarquismo, el resultado es una filosofía antinormativa. Prometo leerla con atención, pero ya me parece muy ilustrativa del tono actual de la filosofía tras más de medio siglo de énfasis en lo lingüístico. El gran descubrimiento parece ser la huida de toda normatividad,
Así que la consigna es mantenerse lejos de Kant, sobre todo de Habermas. Esta joven filósofa dice que eso de explorar las fronteras del ser y el deber ser no es más que un residuo autoritario del pasado. Huyamos, pues, de lo normativo. Sin embargo, déjenme que pregunte desde la ignorancia filosófica, ¿cómo hacemos para diseñar un escenario social acorde con la condición humana? O más modestamente, ¿cómo organizamos una conversación pública que sostenga el funcionamiento de nuestra democracia sin tener ni idea de cuáles serían las condiciones ideales del diálogo? ¿Cómo podríamos mejorar la existencia sin el acuerdo mínimo sobre qué es la vida buena? Ese elevado ideal de la sabiduría clásica. Tengo la sospecha pero ¿quién soy yo para sospechar? De que esto de la antinormatividad es una adaptación filosófica al mundo neoliberal, sin normas, en que nos ha metido la globalización. En lugar de definir cómo deberían ser las cosas, es mucho mejor que la gente componga identidades y filosofías a la carta. Eliges los ingredientes del muestrario y el rider te lo acaba llevando a casa. Es la clase de libertad que el neoliberalismo vende para no hablar de la igualdad. Posperiodismo. Las opiniones se van a volver turbulentas en cuanto se empiece a hablar de las iniciativas legales para controlar las fábricas de bulos y los pseudomedios que las alimentan. Vamos a ver enseguida cómo las derechas, todas las derechas, se aprestan a defender la libertad de mentir en el espacio público. No podemos equivocarnos en esto. No se trata de restringir ninguna libertad, sino de asegurar la responsabilidad. Es decir, quien habla en el espacio público lo hace bajo su identidad y no se esconde en una red anónima. La libertad de expresión no ampara necesariamente la emisión de mentiras como si fueran información. Una cosa es comunicar y otra informar. La primera está protegida por la libertad de expresión, mientras no incite al odio o a la violencia. La segunda está regulada por el derecho a la información. Y conviene no olvidar que las mentiras no son información. Y ya por último, posdemocracia. Hace 103 años de la marcha sobre Roma y todos tenemos cierta sensación de déjà vu, algo como, ¿esto lo hemos visto antes? Hace 100 años era el fascismo en Italia, Alemania, Hungría, España, etc. Ahora es el populismo de Trump, de Milei, de Orbán, de Putin. No es igual, pero rima. Quien quiera ver el catálogo de contrarreformas que conducen a la posdemocracia, los pasos y los saltos que desmontan el entramado de instituciones y derechos que habíamos trabajosamente construido, no tiene más que observar la secuencia de órdenes ejecutivas del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Las medidas contra la inmigración no pretenden tanto reducir el contingente de inmigrantes como generalizar el miedo, un modo efectivo de desalentar la crítica ciudadana. Las amenazas a jueces y funcionarios celosos de su deber frente a la arbitrariedad juega también en la misma dirección del amedrentamiento. La persecución del pluralismo periodístico y la venganza presupuestaria, policial, contra las universidades críticas abunda en ese designio. La reducción salvaje de las partidas destinadas a la inclusión social y ayuda al desarrollo se acompañan de un discurso descalificador destinado a desautorizar y deslegitimar toda resistencia. Pasaron los tiempos de aquel asesor de Clinton que gritaba: «Es la economía, estúpido». Ya no es la economía lo que mueve el voto, es el miedo, estúpido. Por todas partes, el propósito parece siempre arrebatar a la ciudadanía
la seguridad sobre su entramado de derechos cívicos. Que dejen de soñar con que los tienen y sepan que dependen de la voluntad del poder. Si esto no es la tiranía de siempre, que venga Dios y lo vea. Pepa, y Adoras TV también creo que... Es que si no seguimos discutiendo en voz alta, es decir, si consiguen que vayamos bajando la voz, si lo consiguen los de siempre, es decir, los que sustituyen el argumento, lo tapan con la emoción o el grito. Si dejamos que esa sea la nueva normalidad y por tanto renunciamos a que se nos oiga pensar en voz alta, habremos perdido. A eso lo llamo una ciudadanía despierta y consciente de sus derechos cívicos. Si no los usamos, estamos perdidos. Si nuestros periodistas, nuestras periodistas, no siguen peleando contra la mentira, contra la conspiración, pues entonces estamos perdidos. Pero yo no soy tan pesimista como para fijarme en la edad de los presentes. Creo que tiene razón Sergi cuando dice que si encontramos el formato y el estilo del relato para trasladar un pensamiento crítico y democrático, también los jóvenes lo oirán. Y yo digo una cosa, en Estados Unidos hoy el Partido Demócrata está acá, pero la gente no, La gente se manifiesta en todas las ciudades y los que más son jóvenes. Se manifiestan porque le han visto las orejas al lobo. Y no eran tan ignorantes como tal vez estábamos tentados de creer. De algún modo, que para los que tenemos más de 40 es un misterio, los jóvenes acaban encontrando también la información necesaria. Digo de un modo extraño porque no es el modo orgánico que decía Sergi de consumo periodístico. Me voy a mi diario, que es Infolibre, o diarios.es, y leo de pe a pa. No. Los jóvenes no hacen eso. A los jóvenes les llega por WhatsApp, TikTok. Pero les llega. Les llega. La pregunta es ¿qué hacen con lo que les llega? ¿Cómo construyen su pensamiento? Esto para mí hoy es un misterio.